según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 28. Lo tenemos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 28. Vamos a leer un buen. Lo tenemos, ¿verdad? Entonces leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor así: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaba. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo? Si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 29. Y él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, y hoy nos tienes aquí reunidos para alimentarnos de ti, para alimentarnos de tu palabra, Señor, que es el pan de vida, ese pan que sacia el hambre que hoy nosotros traemos. No queremos escuchar, Rey de la Gloria, palabra de hombre. Queremos escuchar tu palabra. Por eso te suplico, Señor, que tomes en tus manos poderosas mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, todo lo que yo diga, Señor, para que lo que salga de mis labios sea para exaltarte, Señor, y alimentar a tu pueblo. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar en torno, Señor, a tu palabra y ser saciados de parte de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento? Sermón 420 que predico en esta iglesia para la gloria de nuestro Señor. Si usted le quiere poner un título a esta predicación o a este sermón, póngale: la humildad es la clave. La humildad es la clave. Y amado hermano, no verá usted en los primeros minutos el porqué del tema, sino que lo vamos a ver hasta el final. Porque es necesario que nosotros, al momento de reconocer a Cristo como nuestro Señor, nunca nos olvidemos de dónde Él nos ha sacado y de qué nos ha librado a nosotros. Así que vayamos directo nuevamente a la palabra. Vamos a leer desde el 14 al 18 para recordar un poco e ir analizando versículo por versículo lo que el Señor nos tiene hoy. Dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos.
Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran y no pudieron. ¿Qué es lo que pasó aquí, amado hermano? Nuestro Señor Jesucristo, si ustedes se recuerdan ese pasaje en el cual se habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, estaba en el monte reunido con Elías y con Moisés, y había llevado a dos de sus discípulos más allegados, que era Pedro y Jacobo. Entonces, cuando Jesucristo venía bajando de ese monte, se encontró a una multitud de personas que estaban ahí, y entre ellos pues estaban los escribas, aquellos que sabían mucho de la ley, y estaban discutiendo con los discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo les pregunta: ¿por qué están discutiendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y viene alguien de ese grupo de personas y dice: Señor, pues a la verdad yo traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo para que fuera liberado, pero tus discípulos no pudieron. Entonces, este es el contexto de lo que está ocurriendo en este momento. Nuestro Señor Jesucristo ve a esas personas, y esas personas, dice la palabra del Señor, que se alegraron al verlo. Se alegraron por ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que ser un poco enfático en esto, porque ellos se alegraron no por quién era Jesús, sino que se alegraron por lo que habían visto hacer a nuestro Señor Jesucristo, que son dos cosas totalmente distintas. La gente no se alegró porque venía Cristo. La gente se alegró porque sabían todo lo que Jesucristo había hecho. Ahora, nosotros podemos preguntarnos para nosotros mismos: ¿qué nos causa gozo a nosotros? ¿El saber de que Cristo es Dios, o saber de que Cristo me puede hacer un milagro? Yo creo que nos ponemos entre la espada y la pared, porque ambas respuestas son buenas. Pero si nos enfocamos en que Jesucristo es el que me puede hacer el milagro a mí, estamos convirtiendo a nuestro Señor Jesucristo en un mero hacedor de milagros, en un milagrero, en alguien que yo voy a buscar solamente cuando tenga una necesidad, y no alguien en el cual yo me voy a deleitar en su presencia. Dice la palabra del Señor de que Él nos ha traído a su casa, a la iglesia, para contemplar la hermosura de su santidad. Pero muchas veces cuando estamos en casa decimos: voy a ir a la iglesia porque tengo algo que pedirle al Señor. Entonces ya cambia el objetivo por el cual venimos a la iglesia, y ya no nos alegramos, ya no nos gozamos en la presencia de nuestro Señor, sino que vamos enfocados a lo que podemos ir a lograr a la casa de Dios. Preguntémonos: ¿a qué hemos venido? ¿A qué ha venido usted? ¿A qué he venido yo? Porque yo también, amado hermano, puedo decir: no, es que yo tengo que ir, porque y si no voy yo, ¿qué? Y si no yo voy yo, entonces cerramos la iglesia. No. Primero, porque hay un grupo de hermanos que pueden hacerse cargo. Y segundo, porque lo que yo hago aquí lo hago con amor. En más de alguna ocasión yo le dije: a mí esto me da vida. Es que si yo me enfermo y dejo de venir a la iglesia, amado hermano, yo me consumo. Y la que paga las consecuencias es esa muchachita que está ahí sentada, porque tiene que aguantarme mis malos humores, porque yo quiero estar aquí. Yo quiero estar en la casa de Dios. ¿Por qué quiere estar usted aquí? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Somos pocos hoy. Somos pocos. Y muchas veces los pocos que venimos traemos un mal enfoque del por qué estamos nosotros en la casa del Señor. Los discípulos en esta ocasión estaban siendo atacados y no pudieron responder la pregunta que nuestro Señor Jesucristo les hizo. Generación incrédula, les dijo. Fue vergonzoso, me imagino, todo esto que ellos
sintieron en ese momento al ser atacados por tantas personas y ver que ellos no podían solucionar el problema de un hombre que llegó clamando por su hijo? Miren lo que dice, volvamos a leer el 18 juntamente con el 19. 18 y 19 dice así: y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo, traédmelo. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, lo vemos en esta ocasión enfadado. Uy, ¿el Señor se puede enfadar? Claro que sí. Y le aconsejo algo: no lo haga enfadar. No haga enfadar al Señor. Y en esta ocasión usted puede decir: ay no, pero pareciera que Jesucristo estaba un poco siendo injusto con estos pobres hombres, porque cómo ellos podían hacer lo que solamente Él pudo hacer. No. Vayamos un poco atrás, siempre en el Evangelio según San Marcos, solo que en el capítulo 6 y versículo 7. Marcos 6 y 7. Marcos 6, versículo 7 dice: entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, que ya antes Jesucristo los había capacitado y empoderado para que ellos pudieran hacer semejantes cosas. Veamos el 13, siempre de Marcos 6:13. Luego de que ellos ya habían salido a hacer lo que Jesucristo les había dicho, dice: y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y los sanaban. O sea, por eso es que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 9 del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos les dice: ¿hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Hasta cuándo? Muy fuerte, amado hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráigamelo. Es lo que dijo Jesucristo. El Señor a usted y a mí nos capacita para muchas cosas. Para muchas cosas. Pero al igual que estos discípulos, no lo queremos hacer. Ellos lo podían hacer porque el Señor ya los había capacitado. El Señor lo ha capacitado a usted, amado hermano, no solamente para sacar demonios. Uy, pastor, ¿y cómo voy a hacer eso yo si yo nunca en mi vida he practicado el exorcismo? A través de la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que si el Hijo los libertare, en verdad seréis libres. La mejor forma. ¿Y usted cree en demonios? Claro que existen los demonios. Existen los ángeles, existen los demonios. Existen. Y le digo algo: muchos son más fuertes que usted y que yo. Pero tenemos al que nos defiende, que es todopoderoso, a nuestro Señor. Entonces, amado hermano, el Señor nos ha capacitado para todo esto. No solamente para hacer este tipo de cosas, sino para hacer cosas básicas. Como por ejemplo, amar. El Señor nos ha capacitado porque Él nos ha dado el ejemplo a nosotros de cómo debemos amar. Y entonces, amados hermanos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no queremos, porque somos egoístas, porque somos idólatras de nosotros mismos y no queremos amar a las demás personas. Estamos viendo que están en necesidad y le damos la espalda. Estamos viendo que tienen grandes necesidades económicas, físicas, espirituales, y lo primero que hacemos nosotros es criticar, señalar y hacer leña del árbol caído y decir: algo ha hecho, por eso está pasando eso. ¿Acaso usted sabe el motivo por el cual las personas se comportan de la manera que se comportan? Somos prontos para señalar. Y estos
15 días atrás el Señor me dio una lección. Porque yo critiqué. Y dije, no era la forma de hacer las cosas de alguien aquí. No era la forma. Y critiqué y critiqué. Y luego esta persona se acercó a mí y me dijo, pastor, por esto y por esto hice lo que hice de la forma que lo hice. Le pedí perdón al Señor. Porque somos prontos para señalar. Somos prontos para juzgar. No es que el hermano, ya viste cómo se viste con el pantalón todo roto. Y si es el único que tiene, amado hermano. El hermano quizás está a dieta, tan delgado. Y si no tiene que comer, amado hermano. Se está pasando por dificultades y usted no sabe si solo 2 tarros de garbanzo tiene ahí, se lo está guardando al pastor porque le encantan. Usted no sabe, amado hermano, lo que hay en el corazón de las personas. Mentiras, hermano, no me gustan los garbanzos. No van a decirle, hermano, vaya a meter garbanzos al pastor. No sabemos lo que hay en el interior de las personas. Pero hay alguien que sí lo sabe y es Dios. Entonces el Señor no nos ha capacitado, amado hermano, para criticar. El Señor nos ha capacitado para amar. Entonces, hagámoslo. El versículo 9, el versículo 19 dice: oh, generación incrédula. Esas 2 letritas, O y H, es una exclamación. Dice, oh, como de dolor. Los he capacitado, les he enseñado, y a pesar de eso no lo pueden hacer. Esto expresa dolor. Y Jesucristo sí le dolió, porque fue 100% Dios y 100% hombre. Dicho esto, amado hermano, volvamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuánto dolor le causamos a diario a nuestro Señor? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Cuánto dolor le causa usted a Dios? ¿Cuánto dolor yo le causo al Señor? No, es que todos lo hacen. Y porque todos lo hagan, usted lo va a hacer. ¿Sabe las palabras sabias que mi mamá me decía? Y si tu amigo se tira el barranco, vos también te vas a tirar del barranco. Yo creo que eso le dicen a todos. A mí me decían barranco, no es que le decían a usted. Y solo porque todos lo hacen. No. Usted ha sido sacado de las tinieblas y llevado a la luz admirable de Jesucristo para anunciar las virtudes de aquel que lo sacó. No ha sido sacado de las tinieblas para querer regresar a las tinieblas. Usted ha sido sacado de las tinieblas para ir a anunciar las virtudes del que lo salvó. ¿Cuánto dolor le causamos al Señor, amados hermanos? Cristo, yo te amo. Mentira, no lo amamos. No lo amamos. Porque si lo amáramos, amado hermano, otra cosa fuéramos, me incluyo. El pastor se cree santo. No hay santo ni un uno. Y aquel que dice que no peca hacia Dios, mentiroso. ¿Cuánto dolor le causamos a nuestro Señor? Y no solo en nuestros actos evidentes de pecado, sino en aquellos actos también que no los logra ver las demás personas, como por ejemplo la falta de fe. El Señor quiere que confiemos en Él. Queremos agradarle a Él. Sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar al Señor. Así que, al igual que los discípulos, amado hermano, no hay excusa para que nosotros digamos que no podemos hacer algo que Él ya nos ha capacitado a hacer. No hay excusa para seguir pecando.
No hay excusa para la falta de fe. Mucho más cuando hemos pasado tanto y tanto tiempo en el Evangelio. 20 y 24. 20 y 24. 20 al 24 dice: y se lo trajeron. Recuerden, el 19 dice: tráigamelo, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este cayó en tierra, se revolcaba, echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. 24. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Y aquí dice que gritó: creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. En estos versículos vemos una vez más la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le pregunta a él cuánto tiempo hace que el joven estaba así. ¿Acaso quien estaba preguntando no era Dios mismo? Dios Padre, Dios Espíritu Santo, pero también Dios Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo sabía muy bien desde cuándo el muchacho estaba así. ¿Y por qué preguntó? Para que el Padre experimentara también la compasión que Cristo estaba teniendo por este muchacho. Como cuando de repente usted viene y le dice: hermano, yo sé que usted es un hombre de oración, ¿cree que puede orar por mí? Sí, voy a orar. Y se va y ve. Ni me preguntó por qué quiere que ore. Ahí va a orar y sin saber que el uñero le duele y va a estar orando por otra cosa. Cuando nosotros preguntamos a las personas qué le pasa, qué le sucede, estamos demostrando interés en las personas, compasión en ellas. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con este padre de familia. O sea que fue una muestra de compasión en su humanidad. Porque Cristo, como le repito, él ya sabía qué es lo que tenía y hace cuánto tiempo lo tenía. Dios preservó a este muchacho de todo lo que el demonio le hacía, precisamente para su gloria y para su honra. Porque dicen estos versículos de que lo que hacía era prácticamente querer matarlo. El demonio lo tiraba a un lado, lo tiraba a otro, al fuego, aquí, allá. Pero Dios lo preservó. En medio de esa dificultad que pasaba este muchacho, Dios lo preservó. ¿Sabe para qué? Para su gloria y para su honra. Usted y yo, amado hermano, hemos pasado por muchas dificultades. ¿Y sabe por qué es que hemos podido salir adelante? Para que la gente diga: bravo, Marcial, bravo. Bravo, José. Te diste una puerta, hermano José. Bravo. No es para eso. No es para eso. Es para que cuando veamos atrás y veamos la victoria que el Señor nos ha regalado, digamos, gloria a Dios. Digamos, gloria a Dios. Voy a meter con el hermano José. Ahí donde los ve, sufrieron. Por esa niña sufrieron. Y por la más pequeñita también, sufrieron. Un día veníamos con la hermana Lesbia, nos hemos encontrado, veníamos con Leví del centro de salud. Y dijimos: sí que sufrió, ¿verdad, hermana Onis? Yo: sí sufrió la hermana Onis. Pero ¿sabe quién sufrió más? Digo yo, el hermano José. Porque en todo lo que nuestra hermana Onis pasó, ella estuvo prácticamente inconsciente. Pero quien estuvo allí fue el hermano José. ¿Para la gloria del hermano José? No, definitivamente que no. Para la gloria de Dios. Para que
todos los que somos cercanos a esta preciosa familia podamos ver y evidenciar el Dios tan grande que ellos tienen. Y le digo algo, amado hermano, el Dios tan grande que ellos tienen también es su Dios, también es mi Dios. Si pudo con ellos, puede conmigo. Si pudo con sus cargas, puede con mis cargas. Si pudo con sus penas, puede con mis penas, porque Él es todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. En medio de nuestras dificultades, Él quiere glorificarse. Dice su palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Allí es donde vemos perfeccionado el poder de Dios. Ay, pastor, pero ¿cuándo? Si yo ahorita estoy, pero ¿qué? Contra la pared. Estoy ya en el suelo, yo creo que ya no puedo caer más bajo. No es a su tiempo. No es a mi tiempo, es el tiempo de Dios. Sepamos esperar. El rey David dijo: pacientemente esperé a Jehová y Él oyó. Sea paciente. Sea paciente. Que el Todopoderoso es quien le ayuda a usted. Y lejos de querer llenar su corazón de un falso Dios que no es, le digo algo: probablemente la dificultad que usted esté pasando hoy no la deje de pasar nunca. Probablemente usted se muera y con la misma dificultad. Entonces Dios es malo. No, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Con esto no estoy diciendo que vaya a quitar la vida. Con lo que le quiero decir es que su palabra promete no que Él va a solucionar nuestros problemas hoy, que lo puede hacer, sí, porque es todopoderoso. Pero su mayor promesa, la que está por sobre todas estas, sus promesas, si se puede decir así, es que el día que nos encontremos con el Señor en el cielo, Él va a quitar de nosotros toda tristeza, toda angustia. No va a haber más llanto, no va a haber más trabajo, no va a haber más otra cosa que adorar a nuestro Señor día tras día, día tras día, diciéndole: santo, 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 porque solamente Él es santo y digno de suprema alabanza. Solamente nuestro Señor. Todo en la vida debe de conducirnos, amado hermano, a darle la gloria al Señor. Todo, todo. Que se encontró una oferta en el supermercado, dele la gloria a Dios, porque probablemente usted no tenía para comprarlo si hubiese estado en el precio normal y usted lo compró en un precio de oferta. Dele la gloria al Señor, porque probablemente usted iba por, qué sé yo, un cartón de huevos ese, así chiquito, parece que de codorniz, y usted vio que los otros estaban ya pronto a vencerse y tenían el 50%, y así los huevos cholotones que se comió. Dele la gloria a Dios. Aunque parezcan cosas ridículas o risibles. Aquí le dice algo nuestro Señor Jesucristo a este hombre. Le dice: al que cree, todo le es posible. Entonces si yo creo, ¿es posible? Sí, porque no es que usted lo va a hacer, lo va a hacer Dios. Y para Él óigalo bien, dice: todo es posible, no dice todo será hecho. Son dos cosas distintas. Porque no le quiero vender a un Dios que no es el que en realidad adoramos. Porque muchos dicen: entonces si yo creo, todo lo que yo diga, decrete, declare, ¿será hecho? No. Porque entonces ¿dónde queda la voluntad y la soberanía de nuestro Señor? Porque hay cosas que aunque tengamos fe, Dios no nos las va a dar. ¿Se recuerda aquel hombre que lo llevaron 4 de sus amigos, y cuando vieron que estaba lleno el lugar, tuvieron que subir por las gradas externas y abrieron el techo y lo bajaron? ¿Qué recibió ese hombre? Sanidad. ¿De quién fue la fe? ¿Del hombre o de los 4 amigos que lo llevaban? Le dijo: por la fe de ellos. Por la fe de ellos. Con esto le repito, no le estoy diciendo que usted no tenga fe. Tenga fe, confíe, porque al que cree todo le es posible. Y si hay una posibilidad, es porque Él lo puede hacer. O sea, debemos nosotros
direccionar correctamente nuestra fe. Nuestra fe no es la que va a mover la mano de Dios. La mano de Dios se mueve porque quiere moverse y porque Él es soberano. Debe de llevar nuestra fe a declarar de que Él es el que puede hacer posible todo, porque Él es todopoderoso. Todopoderoso. Y este es el gancho de estas iglesias mal llamadas iglesias de la prosperidad, que le prometen milagros, que le prometen que usted va a crecer económicamente, que usted va a salir adelante triunfando. No, si el que sale ganancioso es el pastor. Traiga 10 y el Señor le va a dar 100. Y juega con la necesidad de las personas. Y las personas ignorantes, y no es malo decirlo, sino que ignoran la palabra, van y le dan todo al pastor. Para Cristo, el tema de la fe es muy importante. Mire lo que dice Marcos, siempre en Marcos. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos 5, 34 y 36. Marcos 5, 34 al 36 dice: ¿lo tenemos? Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron a casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor quiere que creamos en Él. Quiere que creamos en Él. Lo que nos salva no es el amor, o no nos salvamos por medio del amor, no nos salvamos por medio de nuestras buenas obras, nos salvamos por medio de la fe. Porque la fe es un despojarnos de nosotros mismos y decir: yo no puedo. Y si yo no puedo, puedes tú. No podemos salvarnos, no podemos sacar de la condenación nuestra alma. Siempre necesitamos de nuestro Señor. 25 al 27 del pasaje base que hemos utilizado. 25 al 27, 9 del 25 al 27. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió el espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. En primer lugar, yo no sé si usted ha leído bien el versículo. ¿Cuál era el espíritu que este hombre tenía? Un espíritu sordo. ¿Y qué es? Y mudo. Y entonces, ¿cómo escuchó al Señor? Entonces, ¿cómo es que Jesucristo le dijo: sal de ahí? ¿Sabe por qué? Porque Cristo es Dios. Que Él no necesita el lenguaje que nosotros tenemos para hacer callar incluso a las tempestades. Él no necesita un vocabulario para poder dar a conocer su gran poder. Él no necesita. Recordemos que a este punto nuestro Señor Jesús estaba solo con esas personas allí. Y cuando Cristo vio la multitud, decidió apurar el milagro, porque él ya no tenía nada que demostrar. Ya su ministerio estaba a punto, su ministerio terrenal estaba ya a punto de terminar, y se iba a dedicar más que todo ya no a hacer milagros, sino a enseñar a sus discípulos todo lo que hoy pues nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. 28 y 29. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Reina Valera dice: ayuno y oración. Y aquí es donde entra el título de la predicación. Todo tiene que ver con la humildad. Estas personas
comenzaron a preguntarse, estaban con la mosca detrás de la oreja, diciendo, pues, mosca detrás de la oreja, es decir, estaban con la inquietud. Estaban con la inquietud, como acaban de venir y les explico mi castellano. Estaban con la inquietud de por qué ellos no habían podido sacar a ese demonio. ¿Por qué no habían podido si antes, como lo habíamos leído, sí lo habían hecho? La implicación es que ellos estaban inflamados de su pecho. Ellos estaban orgullosos. Ellos estaban egocéntricos al ver que los demonios se les sujetaban a ellos. Dios mismo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, fue quien les capacitó para esto. ¿Y por qué le digo esto? Porque llego a la conclusión de esto y no es algo que se entienda o que se quiera intuir o creer, sino que la misma Biblia nos da a nosotros la respuesta, porque la respuesta de nuestro Señor Jesucristo nos da a entender a nosotros que estos discípulos habían olvidado algo muy importante: la oración. Ya no oraban. No, yo ya soy alguien. A mí me conocen como el sacademonios. Yo soy reconocido en toda Judea y en Decápolis, en Capernaum, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ya no necesito orar. Ya no necesito yo humillarme delante del Señor. Yo lo puedo hacer. Por eso es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: humíllate. En el Antiguo Testamento, para referirse a los ayunos, la palabra que se usa es aflicción. Se afligieron, no como la aflicción que a nosotros nos agarra cuando estamos un poco desesperados, sino que dejaron de comer en un ayuno, en un ejercicio espiritual. Estos discípulos ya no lo estaban haciendo. Ya no ayunaban, ya no se afligían, ya no oraban. ¿Por qué? Porque estaban tan seguros de que al mencionar cualquier tipo de palabras, los demonios iban a salir. Y esto pasa con nosotros. En muchas ocasiones, las personas que llevan mucho tiempo en el evangelio se descuidan a tal punto de que ya no tienen una comunión con el Señor. Se creen tan buenos, se creen tan merecedores de las cosas que el Señor da, que la oración, ayuno, congregación pasan a un segundo lugar o un segundo puesto. Puede suceder, amado hermano, que las personas por el tiempo que tienen de estar en la iglesia, crean que ya no necesitan de esto. Pero es cuando más se necesita. Puede llegarse a creer que los pastores, porque son pastores, no necesitan orar. Necesitamos orar más que usted. Porque cuando el enemigo llega, no crea que se va a llevar al más débil. Quiere llevarse la cabeza. Porque sin la cabeza, el cuerpo queda inerte. Necesitamos orar, nosotros los pastores. Necesitamos que la congregación ore por sus pastores. No me responda: ¿cada cuánto ora usted por mí? Haz justicia, Señor. No es ese tipo de oración. La hermana Anita dice que ahora sí. No. Dice la palabra del Señor. Se me ha escapado el libro. ¿Dónde está la armadura del Señor? Efesios. Después de que el apóstol Pablo menciona las partes de la armadura del Señor, le pide a los efesios que oren por él. Que oren por él para que palabra sea dada. Ore usted por mí. Ore por los que se paran en este púlpito a predicar, para que podamos hacerlo con autoridad.
pero sobre todo que podamos hacerlo con humildad. Si usted está creciendo en el Evangelio, no es para que se crea más que los demás. Si usted está creciendo en el Evangelio, está recibiendo del Señor todo eso lindo que el Señor tiene preparado para nosotros, no se descuide, porque también puede recibir todo aquello feo que el Señor también tiene preparado para nosotros. Por esa razón, nunca dejemos de darle la gloria a Dios. Por esa razón, nunca dejemos de vivir una vida de alabanza a nuestro Señor. Y la alabanza no es solamente ese tiempo dentro del culto en el cual cantamos, o la alabanza no es solamente una canción. Y no quiero entrar en detalles con todas las disque alabanzas o pseudo alabanzas que hoy hay en el mercado. Alabar a Dios es vivir conforme a su corazón. Y Él quiere humildad. Él quiere que nos humillemos delante de Él. La lección para estos discípulos fue que debían de orar y debían de depender totalmente del poder de Dios. Usted y yo también cojamos esa lección. No nos olvidemos de las cosas básicas. No perdamos el primer amor. Cuando orábamos, cuando cantábamos, cuando vivíamos preocupados no de fallarle al vecino, sino de fallarle al Señor. Vivamos siempre con los pies sobre la tierra, humildes, humillados, porque la comunión íntima con el Señor es con los humildes. Sed manso y humilde, dice la palabra del Señor, que Jesucristo invita a las personas a hacer. Dejemos a un lado el a mí nadie me toca. Dejemos a un lado el a mí solo Dios me juzga. Tenga cuidado con lo que estamos diciendo, porque si queremos que Dios nos juzgue, nos va a juzgar. Seamos humildes, amados hermanos, y valoremos esta preciosa salvación que el Señor nos ha entregado. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia.